en nuestro estudio al doctor Ale Lucchesi para hablar de salud y de la vida cotidiana. Así que Ale, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buen día Gaby. Un gusto estar acá y bueno, y poder compartir con ustedes algunas vivencias que estamos teniendo desde como profesionales, atendiendo niños, en este nueva forma de socializarse de las criaturas, sobre todo aquellos niños de la edad escolar, del inicio de la escolaridad, las expectativas que se pusieron con respecto al reinicio de la actividad presencial y las consecuencias que estamos viendo, que estoy viendo por lo menos en el consultorio pediátrico, de lo que es el impacto emocional que tiene. Por un lado, el aislamiento que tuvimos, claro, hoy cumplimos un año. Un año hoy cumplimos, tal cual. Un año de lo que fue la cuarentena, sí, y que generó nuevas modalidades de relaciones entre las personas y particularmente con un impacto emocional en las criaturas. Y qué difícil es, Ale, ¿no? Porque si bien recordamos que la mayoría de los colegios han empezado la modalidad parte presencial y parte virtual, pasa muchas veces que siempre en los primeros grados, en la primera etapa de la escolarización, te enseñan, por ejemplo, a compartir. Y ahora no pueden compartir también lo que ellos llevan de merienda y demás. Claro. Aparte, el hecho de que hay muchos nenes que no entienden de por qué voy un tiempo sí y un tiempo no. Exacto. Y eso lo ves en el consultorio. Y sí, y aparte, convengamos, Gaby, que hay tres dimensiones en la persona: una dimensión psíquica, una dimensión física y una dimensión social. Sí. Durante un año hemos, como quien dice, solamente consagrado nuestra actividad preventiva a lo físico, o sea, no hemos tenido en cuenta los desarrollos psíquicos de la persona, en este caso de los niños, y fundamentalmente la desocialización de la criatura. Totalmente. Eso de lo que vos acabas de decir, por ejemplo, compartir la merienda o ver al otro cómo come, cómo toma una galletita, sí, cómo toma un vaso, eso construye en el niño la actitud, refleja, espejo de cómo somos las personas en sociedad. Las personas no somos no vinculables, todos necesitamos un vínculo, sí, y fundamentalmente el compañero es un vínculo emocional, y el vínculo emocional que se da con los congéneres, con los chiquitos, es fundamental tenerlo en cuenta y ir protegiéndolos. Yo digo a las mamás y a los padres que tengan una especial dedicación a eso, a tratar de explicar con palabras sencillas que esto es nada más que por un tiempo, claro, que vamos a poder volver a jugar al fútbol, vamos a poder volver a dormir a la casa de algún amigo, vamos a poder juntarse a hacer la tarea, hacer juegos colectivos con tal contacto cual físico, con digamos, todo lo que hace a la niñez, a esa niñez fecunda que genera buenas actitudes sociales. Ale, y por ejemplo con el tema respecto del barbijo que tienen que llevar los niños, las 4 o 5 horas que estén en el sí, aula o en el espacio de recreo, ¿ha tenido alguna dificultad también o respiratoria o de dermatitis en algunos niños? Dermatitis he visto por bien contacto, digamos, por el apriete, digamos, permanente en un sector de la piel, acá en el dorso nasal. Después, he visto niños que realmente se sofocan, no pueden, como quien dice, respirar claro bien, porque los barbijos son sumamente impermeables. De hecho, yo recomiendo la utilización en las criaturas de los barbijos quirúrgicos. Bien. Porque son los que mejor dejan pasar el aire y son bastante buenos como protectores. Tienen que llevar 2, sí, los chicos, porque hay un cambio en el medio. Solamente se lo pueden retirar en el momento en que hacen la merienda las criaturas menores. Y es importante eso porque genera una expectativa de aislamiento de los niños, y he visto síntomas gastrointestinales en las criaturas, tales como dolores de estómago, que representan una suerte de gastritis en el niño. ¿Y eso por qué se manifiesta, Ale? Por cuestiones emocionales, porque ven desarmado su expectativa de socialización, porque le decimos, bueno, esta semana es virtual. ¿Qué sabe un niño lo que es virtual? Y esta semana es presencial, vas a la escuela. Van contentos a la escuela, pero de repente se hallan con que están en la escuela, en el edificio de ellos, y no pueden hacer lo que hicieron todos otros años. O sea, contactarse, ir al aula, salir, ir al baño, ir a la cantina, hablar con uno, con otro. Seguro. Y son cosas que realmente tienen una representatividad y un impacto. Hay que luchar, hay que seguir adelante con estas medidas porque son preventivas,
pero siempre teniendo en cuenta que la carga emocional de los niños tiene que ser tan comprendida y prevenida como lo es la parte física. Ale, ¿y te ha pasado en el consultorio estos últimos días, de las primeras semanas de que volvió la nueva normalidad a los colegios, de que mamás o papás te digan, no sé cómo hacer porque no quiere quedarse solo en el colegio, porque si bien, por ejemplo, los nenes que están en segundo grado o en primer grado, vienen de un año que tuvieron todo que hacerlo desde su casa? ¿Te ha pasado que no saben cómo dejarlo en la puerta del colegio porque ni siquiera ahora los podemos acompañar? No los podemos acompañar, tienen que pisar ciertas sendas, sí, digamos, demarcadas. Realmente es una cuestión, es todo un desafío. Como también tengo el otro grupo de padres que están tan asustados que dicen, no, yo no quiero que vaya a la escuela, que la parte presencial directamente no la haga. Y eso, avalar eso como pediatra, más allá de que puede existir una necesidad especial en algunas criaturas que son vulnerables, claro, en el aspecto infectológico, inmunitario, pero el aspecto social de seguir descuidándolo es muy grave, Gaby. O sea, va a traer consecuencias más serias quizás que las mismas propias de la virosis. ¿Y qué pasa, Ale? Te llevo ahora, te saco un poquito, pero no tanto de tema. ¿Qué pasa en el caso de los niños que asistían al colegio con algún acompañante terapéutico? ¿Se está llevando a cabo eso o no? Sí, los pediatras estamos emitiendo una constancia de los riesgos particulares que padecen esas criaturas en el caso que así sea. O sea, no inventamos, como quien dice, un margen de enfermedad enfermable, digamos. El niño, por ejemplo, que tiene un déficit motor importante, como las parálisis infantiles, que concurrían a las escuelas, bueno, esas criaturas tienen una vulnerabilidad muy especial porque justamente la falta de movilidad autónoma. Pero hay otras criaturas, como vos dices, que tenían la maestra de integración, claro, o que tenían la maestra de apoyo escolar, donde la cuestión es más de la esfera psíquica. Esas criaturas tienen que seguir concurriendo. Bien. Y el pediatra tiene que fomentar que sigan concurriendo porque esa reconstrucción es lo que justamente nos va a permitir tener los efectos positivos de una rehabilitación. Y ningún colegio te has enterado que se ha opuesto, ¿no?, a esa modalidad de recibir los niños. No, y en realidad hay una cosa lamentable, acá un hecho, digamos, muy sometible a un análisis científico, que es que el COE maneja las instituciones. De alguna manera te habilita, te proscribe o te prohíbe, y no son todas personas formadas en las cuestiones, en las otras dos dimensiones que te mencioné. Pueden que el manejo de la virosis, la vacunación, las prevenciones, las internaciones, las derivaciones, lo manejen perfecto. Pero está la otra parte del ser humano que no debe ser descuidada y que lamentablemente muchas veces con informaciones interpretables, digamos, de distintas vías, pueden influir negativamente en la socialización de los niños. Seguro. De a poquito vamos a ir volviendo a la buena normalidad. A la normalidad social, digamos, a la normalidad. El fuerte impacto justamente de la cuarentena fue sobre lo social. Ale, y también ha traído o te han llegado consultas respecto a estos nuevos horarios también que están manejando los niños, que una semana pueden ir a la mañana al colegio, la otra semana tienen clase virtual. ¿Te ha pasado también de que hay muchos niños con trastornos de sueño? Ay, sí, eso es una cosa muy, muy vista estos últimos días. Todos los niños se están durmiendo muy tarde. Bien. Y se están durmiendo casi a la madrugada y eso está interrumpiendo la adecuada regeneración de neurotransmisores para la actitud creativa, positiva, inmunizante del próximo día. O sea, estamos impactando el día anterior sobre el día posterior. Y hay que hablar con los papás y hacer que entre las 10 y las 11 de la noche ya estén profundamente dormidos, que no dejen, por ejemplo, pantallas de televisores encendidas en la habitación donde se duerme. O sea, la habitación donde se pernocta tiene que ser bien ventilada, oscurita, con una temperatura neutra, ni calurosa ni fría. O sea, ese acondicionamiento, digamos, del momento del descanso es tan importante como lo que vamos a hacer al otro día. Al próximo día. Bueno, entonces, ¿alguna recomendación general para papás?
para papás, primero, sacarse los miedos, Sí. tratar de no encadenarse a un noticiero, a una forma de interpretar la pandemia desde lo político, porque eso es grave, porque eso, digamos, muchas veces inhabilita actitudes preventivas verdaderas y buenas. Fomentar la resocialización con los cuidados de sus hijos, o sea, el uso de tapabocas, el lavado de manos con agua y jabón, son los dos íconos, digamos, fundamentales para evitar que esto se siga propagando y siga enfermando. De hecho, vemos, por ejemplo, que hay muchas más personas infectadas, pero en concordancia con eso hay mucho menos morbilidad, o sea, es menos gravedad, vemos que fallecen menos personas, afortunadamente, por coronavirus, que hay menos demanda de terapias intensivas, como se pensaba que iba a ser. Nos preparemos para el advenimiento de la segunda ola, porque todas las pandemias tuvieron el segundo cachetazo, digamos. Las pandemias tienen dos manos, pegan con una y después pegan con la otra. Entonces, ante eso, redoblar las actitudes preventivas desde lo físico, pero ir constantemente fomentando la actitud social de los niños. Y a cuidarse más que nunca, porque por ahora no tenemos vacunas en la ciudad de Córdoba, así que en la provincia. Bueno, la provisión de vacuna también, eso es otra cosa que asusta. A ver, el miedo invalida la respuesta, nos deja parados en un punto donde nuestra posibilidad de respuesta se ve anulada. El hombre, el ser humano, tiene una respuesta adaptativa natural a las condiciones cambiantes del ambiente. Entonces, ante eso, no tener miedo, evitar justamente, por ahí cuesta decirlo en el medio, paraliza. Y en el medio televisivo muchas veces cuesta decir, bueno, voy a ser más selectivo con los minutos que paso delante de un televisor para que no sea tan negativa la cuestión. Así es. Bueno, Ale, clarísimo como siempre, muchísimas gracias. Seguro nos reencontramos el próximo viernes. Quédense ahí, vamos a un corte breve y ya venimos con mucho más Mañaneros. Mañaneros, mañaneros.